Vamos a continuar llevando a la práctica nuestro objetivo y para ello hemos programado un ciclo de 2 conferencias organizadas en fechas cercanas al Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Esta conferencia es la primera de ellas. El miércoles próximo, el día 11 de marzo, se impartirá la segunda sobre el tema de la legislación sobre el aborto en España, pasado, presente y futuro. En esta ocasión nos acompaña doña Matilde Fernández, que es licenciada en Filosofía y Letras, Psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en UGT en 1972 y en el PSOE en 1973. Desarrolló la mayor parte de su trabajo en el ámbito sindical durante los años de clandestinidad, llegando a ser secretaria general de la Federación Estatal de Industrias Químicas y Energéticas de UGT desde su legalización en 1977 hasta 1989. Ha sido representante del Consejo de Europa y vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres. Actualmente es diputada de la Asamblea de Madrid. Ha sido, el resumen de sus cargos, ministra de Asuntos Sociales de 1988 a 1993, diputada por Cantabria en el Consejo de los Diputados 1989-2000, concejala en el Ayuntamiento de Madrid 1999-2003, diputada de la Asamblea de Madrid desde 2003, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea de Madrid 2007 y senadora designada por la Asamblea de Madrid de 2008 a 2012. Como veis, un largo currículum en la política sobre lo cual ella nos va a hablar. Para terminar, voy a leer una frase que Matilde Fernández escribe en un artículo de 1993. La lucha por la igualdad de oportunidades de la mujer ha constituido la mayor revolución social de la modernidad. La tarea prioritaria de las mujeres de hoy, consolidar la democracia participativa. Le damos las gracias por estar aquí y por ilustrarnos sobre estos temas tan amablemente. Muchas gracias. Lo malo de tener muchos años es que el currículum es largo, claro. Sí. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Universidad Popular de Tres Cantos, con nombre de mujer, por la calidad que conozco y sigo desde hace mucho tiempo. Supongo que todos los que están en la sala saben quién era Carmen de Michelena, que es el nombre de esta Universidad Popular. Una mujer que vivió 98 años, que nació en el 14 del siglo pasado y que murió en el 2012, y vivió entre Madrid y Jaén, que fue defensora de la libre enseñanza porque su padre era de la Institución Libre de Enseñanza y ella estudió en la Institución Libre de Enseñanza, y fruto, como muchos y muchas de los que cursaron su bachiller en el Instituto Libre de Enseñanza y siguieron en contacto con esa gran escuela de pensamiento, pues doña Carmen se definió a lo largo de su vida como una mujer feminista, como una mujer comunista, como una libre pensadora, y algunas de las personas que han escrito sobre ello la definen también como una mujer vinculada a la masonería. Empezó a estudiar química y tuvo el honor de conocer a los Curie y a Einstein, pues supongo que en algunas reuniones, ellos ya muy mayores y ella muy joven. Luego hizo magisterio y volvió con la ayuda de su compañero familiar, su marido, de terminar la carrera de química, y la verdad es que luego lo que se dedicó es a seguir montando colegios, a dirigir colegios y a dirigirlos desde el espíritu de la libre enseñanza. Bueno, pues Mujeres en la Política, yo he querido preparar un guión distinto a las cosas de la vida cotidiana, ¿no? O a la política, que muchas veces es cómo se consigue las cuotas, cómo se consigue más visibilidad de las mujeres, y entonces quiero hacer unas reflexiones que me permitirá compartirlas con ustedes y discrepar
si en algún momento alguno de ustedes así lo ven, y analizar el compromiso de las mujeres, el auténtico compromiso de las mujeres de diferentes generaciones con dos momentos históricos, que es la Constitución de la Segunda República y la Constitución de la Transición Española, y así podemos hablar de muchas cosas sin tener que hablar como cuando se habla de política, ¿no? de dónde deben de estar las mujeres, de cuándo llegan, de la democracia paritaria, aunque les recomiendo meterse en ONU Mujeres, y ONU Mujeres acaba de publicar el mapa de las mujeres en la política. Y entonces esto es muy interesante, luego lo voy a comentar con algún detalle, ¿no? Porque bueno, incluso he traído uno más grande por si lo querían ir rotando. Claro, ver este mapa con tantos amarillos y con tantas naranjas, que quiere decir que hay poca presencia de mujeres en la vida pública, en todo lo que es público, parlamentos, organizaciones, pero también la gestión del sector público, que puede ser en el sector transportes, en sanitario, educación, etcétera, etcétera. Bueno, demuestra los parálisis que en muchos momentos se han hecho de la democracia, ¿no? Ahí tienen en amarillo a Rusia y a la vieja Unión Soviética, que comportamientos poco democráticos han llevado a la invisibilización de las mujeres y otras partes del mundo. Pero bueno, sé que ustedes seguro que en los programas de la universidad les suelen decir que es una cursilada esto de las citas, y yo lo comparto. Pero pensando en esta conferencia, he recordado una cita de un pensador que la hizo en el siglo XVII, que es donde vivió, en el momento que vivió, el señor Montesquieu. Montesquieu decía que se mide la libertad de una civilización por la libertad que en ella tienen las mujeres. Lo dijo en el siglo XVII y es totalmente vigente en el siglo XXI. Un buen medidor de la calidad democrática de un país y de una época histórica es cómo esa época, ese país, esa zona del mundo incorpora y analiza cómo es la libertad de esas mujeres. Bueno, pues de eso va a tratar la conferencia. Hablar de libertad de mujeres es sin duda tener que hablar de feminismo. Y para ahorrarme luego muchos más ejemplos, déjenme decirles que feminismo es la filosofía de la igualdad. Si ustedes han tenido o van a tener en un futuro próximo la oportunidad de tener a una filósofa como Celia Amorós, una gran pensadora de la igualdad, o a una filósofa como Amelita Valcárcel, otra gran pensadora de la igualdad, verán que ambas coinciden en que la mejor forma de definir feminismo es la filosofía de la igualdad. Algunas personas poco conocedoras algunas veces han dicho: eso, feminismo es como machismo, dos extremos que no han lugar. No. Feminismo es la filosofía de la igualdad, que ya está en el diccionario de la señora Moliner y de cualquier diccionario. Y machismo es el no respeto de ese principio de igualdad. Feminismo es la teoría política de la visibilización en igualdad de los espacios para las mujeres, dicho de una manera más abstracto, ¿no? Las mujeres nórdicas lo explicaron muy bien con un eslogan que duró muchísimos años. Dice: somos la mitad de la población, ocupemos la mitad del espacio, ocupemos la mitad de la tierra, la mitad del cielo y la mitad del poder o de las responsabilidades públicas. Y eso durante décadas sirvió como un gran objetivo para seguir luchando por la igualdad. El feminismo es la construcción de leyes igualitarias, de instituciones igualitarias, de acciones positivas para corregir las desigualdades y llegar así a la igualdad real. Feminismo es la educación
en unos valores éticos defensores de una sociedad de plena igualdad entre hombres y mujeres. Algo que es un proceso continuo, algo que no sirve decir lo hago, he hecho esta ley, he hecho estas medidas, he hecho estas normas y a partir de ahí todo ya funciona. No. Yo algunas veces se lo he comentado a mis compañeros y compañeras que lo aprendí de una persona como Olof Palme en Suecia, primer ministro, que en una reunión que estábamos allí de formación vino a decir a los hispanoparlantes que estábamos en ese curso, vino a decir que los 3 grandes objetivos en su país, él como primer ministro, era seguir teniendo un país de pleno empleo, era seguir teniendo un país respetado en el mundo por el gran estado del bienestar que tenía y un país donde se siguiese profundizando en la democracia. Y los españoles que estábamos allí, que era época de dictadura en nuestro país, y había portugueses y había italianos y de América Latina, y casi todos de dictaduras, le dijeron que le entendían lo del pleno empleo, que le entendían lo del estado del bienestar, pero que qué era eso de la democracia si ellos nunca habían tenido una guerra civil, como en España, ni nunca habían tenido una dictadura. Y entonces Olof Palme nos contestó que no nos creyéramos los españoles que el día que la Constitución se publicara en el Boletín Oficial del Estado, ese día los españoles teníamos democracia. La democracia la construyen los pueblos y la construyen un poco bien o un poco mal, según cómo sean el comportamiento de sus dirigentes, de sus organizaciones y de su propia ciudadanía. Pues el principio de igualdad es exactamente el mismo que el de la democracia. No vale decir, tengo un instituto de la mujer, tengo una ley de igualdad, tengo no sé qué otras normas. Eso hay que construirlo cada día, y si no, se puede ir para atrás de una manera muy rápida. En el fondo yo creo que eso era aquello que en el Segundo sexo de Simona de Beauvoir decía, una mujer no nace mujer, acaba logrando serlo. Es decir, ser mujer es tener conciencia de querer ser mujer, ¿no? Que dicho por un pensador no mujer, sino hombre, Erich Fromm, casi todos los que tenemos unos pocos años hemos leído en algún momento Miedo a la libertad, ¿verdad? Pues él decía que la libertad conlleva independencia, pero también soledad. Porque eso es asumir la dureza de querer enfrentarte a esa libertad y querer vivir con ella, ¿no? Bueno, pues el feminismo, desde estas definiciones que les he dado, que compartirán unas más que otra, a mí la que me sirve más es la que aprendí de las 2 filósofas que les he citado, Celia y Amelia, la filosofía de la igualdad, el feminismo es el valor fundamental para tener una sociedad igualitaria y por lo tanto una sociedad democrática. Bien, esto quería empezar compartiéndonos. Y en honor al nombre de esta escuela y en honor a que el feminismo tiene mucho que ver, y en algunos momentos, a lo mejor más que en los actuales, con el libre pensamiento, déjenme recordar que el libre pensamiento es la filosofía de la razón, es el pensamiento kantiano, es el método que analiza sin prejuicios y que expone sus conclusiones, su reflexión, su análisis con plena libertad. Bueno, fíjense, ahora con el tema de este atentado que ha habido en París de la revista satírica, yo he recordado algo que tenía en mis archivos, que sabía que lo había leído y lo he vuelto a buscar, que era un artículo de Kant que decía ¿qué es la ilustración? Y Kant decía que es hacer uso de la propia razón, con entera libertad y con responsabilidad. En latín eso es sapere aude. Y así se ha escrito mucho sobre el libre pensamiento
y sobre esa libertad con responsabilidad. Normalmente nuestros maestros siempre nos decían: mientras más quieras ejercer la libertad, más responsables tienes que ser. Pero ese equilibrio entre en el libre pensamiento tan fundamental, ¿no? El libre pensamiento es la filosofía que expresa el mundo desde un sistema moral y ético, sin dogmas, sin pensamientos únicos. Y eso da mucha libertad y te crea problemas y a veces mucha soledad por ser tan libre, ¿no? Por expresar lo que piensas. Bueno, pues feministas y librepensadoras he querido recoger esos dos conceptos que se manejan constantemente en la historia y en la vida de las mujeres y de las mujeres que asumen compromisos, feministas, librepensadoras, mujeres progresistas de las organizaciones sindicales, de los partidos políticos, de los movimientos sociales, se han enfrentado a dos grandes principios que yo pasa el tiempo y los sigo considerando valiosos. Los analice en el siglo pasado o los analice en estos. Es enfrentarse a la ley del agrado. Una mujer que ya se siente mujer, como diría Simone de Beauvoir, es una mujer que se enfrenta a la ley del agrado. Y les garantizo que aceptar la ley del agrado es muy cómodo. Tener un jefe al que le dices: vale, lo que tú digas, es muy cómodo. Es más incómodo decirle: no, no tienes razón y yo te doy unos argumentos para lo que sirvan. Digo, un jefe podría decir un marido, podría decir un padre, podría decir un compañero de universidad popular, podría decir un compañero de partido político, de sindicato, de cualquier organización. Y por eso el feminismo siempre ha trasladado a las mujeres lo importante que es luchar día a día contra la ley del agrado, que es la ley por la que acabas mordiéndote la lengua en lugar de expresar aquello que tú crees que tienes que expresar. Y casi siempre quien tiene más poder es el hombre, casi siempre quien ejerce más el poder es el hombre. Luego diré un poco por qué. Y a la vez Victoria Kant, una buena amiga mía, ya saben ustedes que una filósofa en el dominio de la ética, escribió para una conferencia de mujeres algo que yo lo digo a mi manera, pero es más o menos lo siguiente: las mujeres debemos constantemente en la vida exigir la ética del reconocimiento. La ética del reconocimiento a tres planos. Primero, el reconocimiento jurídico, que es el de la ley, existir con igualdad de derechos. Primero dejo estos conceptos porque me sale el ir a poner ejemplos, pero lo dejo para cuando analice los acontecimientos históricos, ¿no? Reconocimiento jurídico. Y eso ha llevado su tiempo y sigue llevando su tiempo. Reconocimiento personal. El reconocimiento personal es que tú me tienes que respetar a mí. No me tienes que respetar menos porque sea mujer, me tienes que respetar. El resto de la sociedad. Y el tercer reconocimiento es el reconocimiento social. Es decir, los valores de igualdad que aportan las mujeres, la forma de entender el mundo, su cosmovisión, su forma de enfrentarse a los problemas de la vida, su forma de estar en el mundo, que no es exactamente igual que como se sitúan los hombres. Y entonces ese reconocimiento social es el que da profundamente riqueza y avance en la igualdad. Son dos herramientas que las mujeres nunca debemos de olvidar. Que lo nuestro es la filosofía de la igualdad, es decir, el feminismo, y hay muchas mujeres que todavía dicen: yo no soy feminista, y la observas y ves cómo se enfrenta a la vida, cómo se enfrenta al trabajo, cómo lucha por los suyos, cómo lucha comunitariamente por su entorno, y dices: le tengo que pasar una chuletita de Simone de Beauvoir para que ya se reconozca mujer, porque es mujer comprometida. Pero alguien le dijo que la palabra feminismo no era positiva y tiene ahora que aprender que es un término positivo.
ser libre pensadora, es decir, el segundo paso que todas las mujeres tenemos que aprender, que es a que nuestros criterios se pongan encima de la mesa con total naturalidad, igual que se han puesto a lo largo de la historia los criterios de los varones. Que eso nos obliga a cuestionar la ley del agrado constantemente, oye, sin convertirnos en chicas bordes, ¿no? Y antipáticas, es decir, el agrado recíproco, ¿no? La sonrisa y todo eso tiene que estar, la capacidad que tenemos las mujeres de mediar, porque hemos aprendido a mediar con nuestros hermanos, a mediar con nuestros padres, a mediar con nuestras parejas, es decir, con nuestros hijos, pues es tan importante ese papel de mediación que está incorporado en el hacer de las mujeres. Pero ese agrado sí, pero no el agrado de morderte la lengua y dejarte dar tu opinión, porque tiene que prevalecer la del hombre. Y, como les decía, la ética del reconocimiento en esos tres planos que son tan importantes: el reconocimiento jurídico, el personal y el social. Bueno, pues en este marco, la historia de las mujeres es la historia de las democracias. Montesquieu lo dijo como he empezado mis palabras, y yo ahora les voy a recordar unos cuantos hechos para que ese concepto lo compartan conmigo. Yo no conozco ninguna democracia en el mundo que no haya tenido un papel importante las mujeres, e incluso para estar profundamente enraizada el papel hasta de lo pequeño, de la democracia de lo pequeño, el valor de lo pequeño que tanto han aportado las mujeres. Pues miren, la historia de las mujeres ha sido hacer frente a sociedades autoritarias. Y sociedades autoritarias no son una cosa rara de generales con botas, que también. Una sociedad autoritaria es cualquier sociedad o microsociedad donde muy pocas personas toman las decisiones por todos. Fíjense la cantidad de empresas piramidales donde solo un consejo de dirección decide por todo y nos afectan. Piensen ahora en el mundo de la banca, pero qué cosas, cómo afecta a nuestra vida, y eso lo han decidido 3 o 4. Seguro que todos hombres. Bueno, anda Patricia Botín por ahí, pero pocas mujeres andan en las altas jerarquías de las grandes empresas o de las grandes multinacionales. Podría poner ejemplos hasta de los sitios donde yo he trabajado, pero me entienden lo que quiero decir, que no es solo que haya una dictadura en un país y eso pensemos que es una sociedad autoritaria. Una sociedad autoritaria es cualquier institución donde no entre todos se toman las decisiones, sino que muy pocos toman por los demás. Y eso siempre ha sido un reto de las mujeres, luchar contra esas realidades. Desde luego es hacer frente a las sociedades patriarcales, aquellas que lo que diga el hombre va a misa, lo que diga el hombre es lo que tiene que ser. Las personas que ya peinamos canas podemos contar ejemplos. Yo iba en el verano a Asturias a la casa de mi abuela y mi abuela decía que la mesa y la comida se dejaba preparada para cuando vinieran los hombres de trabajar del campo. Y después de que habían comido los hombres, ya comíamos las mujeres y los niños. Algunas me sonríen porque lo habrán vivido. Recurro a sociología para desdramatizar ejemplos. Yo he visto pasear a las familias no hace falta decir por Ávila, la grande y la chica, como lo llaman, ¿no? ¿Cómo se dice? No, las plazas, por la grande y la chica, y siempre veías al hombre con el hijo un poco por delante y la mujer con la hija un poco por detrás. Y dirán, no exageres, Matilde, eso tiene todo que ver con comportamientos sociológicos y históricos. Entonces, luchar contra ese dominio patriarcal del poder del hombre es una tarea
constante de las mujeres y tiene que ver con la historia para ir construyendo democracias. Romper con los roles predeterminados. Eso de que las mujeres juegan aquello que decía don Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra, ¿no? Las mujeres estamos para estar en casa, preparando con las babuchas, esperando que llegue el guerrero a casa y ponernos a disposición del guerrero, ¿no? Y ser cuidadoras de nuestra prole y cuidar de nuestra casa. Eso ha sido un rol histórico. Atención, un rol que lo han defendido hasta librepensadores en la Ilustración. Porque si uno va a leer a Rousseau, se encuentra que Rousseau estuvo en contra de la Ilustración feminista. Cuando aquellas mujeres del siglo XVIII, cuando se estaba luchando con las tres premisas de libertad, igualdad y fraternidad, y con eso la Revolución Francesa, hombres como Rousseau decían que no. Y por eso doña Celia Amorós tiene bastantes trabajos diciendo que el feminismo, la Ilustración desde el enfoque feminista, era el hijo no deseado de la Ilustración, porque buena parte del siglo XVIII avanzó en los derechos de una sociedad, o incluso luego lo heredaron todos los partidos de izquierdas y los sindicatos en el siglo XIX y el XX, porque Rousseau, cuando escribió el contrato social, era el contrato social de los hombres, y era el contrato social de los hombres y el pacto entre las clases sociales, pero eran invisibles las mujeres, y eran librepensadores y estaban poniendo las bases de todo lo que ha sido la modernización y el desarrollo del Estado moderno, la Ilustración. Bueno, desde luego la historia de las mujeres ha sido pelear por tener órganos de expresión y participación democrática, por ser visibles en los estudios. Voy a recordarles que en la dictadura de nuestro país nos hacían estadísticas desglosadas, porque no se quería saber, no importaba saber qué estudiaban las mujeres, qué no estudiaban, que era invisible. Cuando se creó el Instituto de la Mujer y en la época del señor Suárez y luego del señor González, el tema era cómo se empezaba a hacer estadísticas, cómo se empezaban a hacer estudios, cómo se empezaba a dejar espacios que las mujeres literatas pudieran escribir y publicar, porque lo tenían más difíciles que los hombres literatos, y se firmaban acuerdos para intentar compensar a una editorial si publicaba lo que escribían y lo que investigaban las mujeres, porque había ese prejuicio de que esto no va a tener tanta rentabilidad, esto no va a salir bien, porque él lo ha firmado una mujer. Entonces, claro, esto pasaba en el siglo XX y yo me acordaba de dos cosas contradictorias, de cuántas mujeres firmaron como hombres para sacar adelante su publicación, o incluso cuántas mujeres escribían, como una española y granadina, María Alejárraga, y escribían con el nombre de su marido, bueno, hasta que se divorciaron y ya se espabiló doña María Alejárraga, que estuvo un poco con la ley del agrado unos cuantos años, incluso era una diputada en las Cortes y seguía con la ley del agrado. Bueno, o piensen, ¿verdad, querida compañera? Lo que costó que la gente empezara a decir, un desarrollo más, una zona más, vamos a ponerle nombres de mujeres a las calles, vamos a ponerle nombres de mujeres a las plazas, vamos a trabajar en cómo se diseña esa plaza para que sirva para los intereses también de la mujer, que puede ser a lo mejor un ratito tomando la merienda a los niños después de salir en el colegio, pero en un sitio agradable donde se pueda tomar el sol. Y a veces se pensaba en las plazas para otras cosas, ¿no? Bueno, miren, la historia de las mujeres ha sido también la historia porque las sociedades fueran laicas. Las mujeres necesitamos mucho del laicismo. Y eso no quiere decir no tener una creencia religiosa, que hay mucha gente que piensa que cuando defiendes el laicismo estás diciendo, eres una atea, que estás en contra de todas las religiones. No,
hay que leer lo que es el laicismo, y el laicismo es el respeto hacia todas las confesiones religiosas, pero el mandato claro de separación de iglesias con Estado. Por eso la República Francesa, o por eso la Segunda República Española, defendían, y en Francia han seguido defendiendo, pues la escuela laica, la escuela sin signos religiosos, la escuela que educa en valores cívicos, no que enseña religión y que puntúa tanto como las matemáticas. Laicismo es respeto a todas las confesiones, pero separación total del Estado de las religiones. Y eso es una tarea que cuando se consigue no saben lo útil que es para las mujeres, porque todas las religiones, con todo el respeto a todas las religiones tienen un tratamiento secundario y subordinado de las mujeres. Bueno, y desde luego la historia de las mujeres es la historia por corregir las desigualdades sociales. Corregir las desigualdades sociales para disponer de sociedades justas, sociedades que redistribuyen la riqueza, que redistribuyen el empleo, el tiempo. Me ha gustado mucho que para el 8 de marzo de este año, y como van a tener otra conferencia más vinculada a este acontecimiento, los movimientos sociales, sindicales y políticos están con un mensaje coordinado, además de cada organización con el suyo, en torno a la necesidad de igualdad salarial y distribución también de forma igualitaria del tiempo. Porque es muy lento este avanzar en el reparto del tiempo. Bueno, pues todo eso es superar sociedades autoritarias y por lo tanto no democráticas. Y las mujeres, para desarrollarse, necesitan la democracia, necesitan las libertades y necesitan la separación del Estado de las diferentes confesiones. Y decía el señor Ocejo, cuando me mandaba sus correos para este comentario, dice: voy a coger dos momentos históricos y con eso vemos lo que hicieron las mujeres y los pasos que se dieron, porque las mujeres tendrán menos espacio en los libros de historia, pero han hecho importantes transformaciones, atreviéndose, aguantando, ¿no? Vamos a hacer un pequeño repaso de la Constitución de la Segunda República y por lo tanto cerremos los ojos y vayámonos a 1931 en este país. Se decide en la Segunda República que se tiene que crear en el Parlamento una comisión para elaborar el texto constitucional de la Segunda República. Encargan a don Jiménez de Asúa, otro hombre de la libre escuela de enseñanza, de la institución libre de enseñanza, un libre pensador y además esto ya totalmente fehaciente, masón español. Bueno, él preside una comisión con diputados de diferentes grupos políticos para preparar esa Constitución de la Segunda República. Estudian las tres constituciones más recientes y evaluadas como las más modernas, las que tenían más contenido. Era la Constitución de México, que se aprobó en el año 16, la soviética, que se aprobó en el 18, y la alemana, que se aprobó en el 19. Y manejando esas tres constituciones, se hacen trabajos comparados y, partiendo de la realidad de nuestro país, don Jiménez de Asúa, diputado de la Segunda República y encargado de preparar el texto constitucional, presenta a las Cortes un texto con artículos tan importantes como el artículo 2. Yo tengo la suerte de, en los tiempos que he sido diputada, cuando Gregorio Peces Barba fue presidente, hizo una cosa para regalarnos en Navidad y para tenerla para regalar a la gente que venía al Parlamento, ¿no? Y era en forma de polvorera. ¿Se acuerdan que en la Constitución de la Primera República, la PEPA, en Cádiz, cuando intentaban, como eran perseguidos, si estaban discutiendo la Constitución, pues hicieron el texto de la Constitución
en un formato que lo metían dentro, quitaban los polvos de las polvoreras de la señora y lo metieron dentro de la polvorera. Entonces, Gregorio Peces Barba hizo la Constitución del 31 y la Constitución del 78 en polvoreras, ¿no? Como para recordar aquel acontecimiento. Bueno, pues el artículo 2 dice por primera vez en España que los hombres y las mujeres somos iguales. El artículo 25 dice más o menos lo mismo que el artículo 14 actual, la igualdad entre géneros, con minorías, con orientaciones sexuales, etcétera, etcétera. El artículo 33 y 40 habla de la libertad de elegir profesión y de poder ingresar en la función pública, y no saben el trabajo excelente que el ministro de Trabajo, Largo Caballero, hizo, y ahora les voy a contar algún ejemplo, pero partió de estar escrito en una ley, en este caso en la Carta Magna, en la Constitución. Y hasta entonces las mujeres no podían trabajar en la función pública. Poner en un artículo, en este caso en 2, que la mujer iba a tener libertad para elegir la profesión y poder ingresar en la función pública, se abrió una ventana, una puerta, un ventanal inmenso, como ahora les contaré. El artículo 43 habló del divorcio en igualdad. Habló de reconocerse los hijos legítimos y no legítimos, entonces se decía así, y desde luego la posibilidad de investigar la paternidad. Fíjense, les estoy hablando del año 30 del siglo pasado, y ya la Constitución decía: si un señor se quiere escaquear, se puede investigar la paternidad, y tanto hijo legítimo como hijo ilegítimo tienen los mismos derechos. El artículo 48 de esa Constitución habla de la educación laica, bueno, unas cosas maravillosas, que luego fueron el gran Ministerio de Instrucción Pública con Giner de los Ríos, o con el director que preparó todo el plan, ¿cómo se llamaba? Mati, el Alzheimer, el que fue el presidente, el secretario general del Partido Socialista Histórico en el exilio. Me acordaré. Gracias. Me alegra ver que el Alzheimer no les invade como a mí. Bueno, Llopis fue el director general de Instrucción Pública, que fue el que puso en marcha con Cosío las misiones pedagógicas. Fueron los que hicieron el plan a 4 años, los que contrataron a 25.000 maestros para abrir escuelas por toda España. Bueno, fue un ministerio maravilloso, el de la Instrucción Pública, que se llamaba entonces el Ministerio de Educación. Bien, y termino hablándoles, porque dirán: caray, Matilde, no nos cuentes toda la Constitución de la Segunda República, que para eso ya traeremos historiadoras, ¿no? Bueno, pues había un artículo 36 que decía que los hombres y las mujeres tendrían los mismos derechos electorales para elegir y ser elegidas a partir de los 23 años. La que se armó con este artículo de la Constitución, y fíjense todos los que les he contado lo importantes que eran, la que se armó. Bueno, el resultado de unas discusiones tremendas, que si algún día, cuando ya estén jubiladas y jubilados, tienen ganas de meterse en el Congreso de los Diputados, buscar ese debate y leerlo, van a disfrutar y van a sonreír, a veces con una mueca de tristeza. Bueno, los argumentos eran que las mujeres tendemos a ser histéricas y que además tenemos desigualdad física y psicológica, y que entonces no podían darnos el voto a los 23 años como a los hombres, que además iba a perder la República, decían todos los republicanos y algún socialista. Dice, porque van a votar lo que diga su confesor, y el faldón largo de su confesor le va a decir que vote a la derecha. Entonces vamos a perder la República, y entonces que no demos el voto a las mujeres. Vamos a hacer un artículo alternativo y que voten cuando ya estén maduras. Y cifraron en ese artículo alternativo que estábamos maduras a partir de los 45 años. Eso está. Y se votó. Y luego, pues lo que a veces la libre enseñanza también decía, como la Ilustración, cuando Rousseau decía:
bueno, esto del feminismo ilustrado no lo acabo de entender, porque las mujeres tienen que jugar el papel que tienen que seguir jugando, pues los librepensadores de la primera parte del siglo XX español, igual que en el XIX en el resto de Europa, pues venían a decir, no, hay que dar los mismos derechos a las mujeres, pero las mujeres se tienen que seguir educando y preparando. Y entonces ya saben ustedes que en el 20 empezábamos a decir, pero bueno, ¿cuándo vamos a dejar de estar ya insuficientemente educadas y preparadas y vamos a poder tener los derechos, ¿no? Bueno, pues este fue el debate en el Parlamento con la Constitución. Y había artículos tremendos de más poder, fíjense, por ejemplo, el del laicismo, esto no, se votó y con más votos o con menos sin problema. Pero el artículo 36 llevó a 3 sesiones de debate en el Parlamento. Y al final votaron a favor 161 diputados y muy poquitas diputadas que entonces había. Votaron los conservadores agrarios porque querían que sus hijas recibieran las tierras. Y lo explicaron con toda naturalidad, eran conservadores, pero les interesaba la mayoría de edad de sus hijas para, si no tenían hijos, no tener problemas con la transferencia del patrimonio de las tierras de la hacienda. Votaron pocos republicanos y no votaron todos los socialistas, aunque votaron 83 socialistas. Por ahí hay una mitología, incluso a veces desde un pensamiento conservador, de que los socialistas se dividieron. No, los socialistas recibieron instrucciones de votar la República, solo que un socialista tan importante como luego fue el ministro de Obras Públicas, que fue el señor Prieto, vasco él, ya saben que tienen fama de tozudos, vasco él dijo que se iba a hacer daño a la República y se abstuvo. Bueno, en concreto se marcharon. Hubo 121 votos en contra, el Partido Radical y Acción Republicana, porque tenían miedo a perder la República y ese gobierno con esas expectativas, y hubo 188 abstenciones. Por ejemplo, entre ellas 2 mujeres, una socialista y otra republicana, Victoria Kent y Margarita Neinkel, que influencia de la ley del agrado, ¿se acuerdan de lo que he hablado? Dijeron, no, van a tener razón los hombres, y dejaron sola a Clara Campoamor. Bueno, otras menos conocidas apoyaron. Y Clara Campoamor fue una feminista como la copa de un pino. Fue una librepensadora que se quedó ahí peleando, luchando para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y conseguir la mayoría de votos y que esa Constitución saliera adelante. ¿Y para qué sirvió esa Constitución? Pues miren, lo primero que se hizo al amparo de esa Constitución ya democrática y en igualdad entre hombres y mujeres fue sacar adelante, en lo que todavía no era seguridad social, la protección a la maternidad. Y mujeres que entonces trabajaban sin darse de alta, por aquello que se decía, bueno, si ya está el marido de alta, ¿para qué la mujer sin darse de alta? Pues se afiliaron. En el mismo año 31 está recogido por la documentación del Ministerio de Trabajo que 741.000 mujeres se dieron de alta para cotizar la protección por maternidad, que suponía tener 6 meses de periodo de descanso posparto, 6 meses, 6 semanas. El cerebro ha funcionado, he dicho. Dice, ya casi éramos suecas entonces. 6 semanas y 10 semanas más donde las mujeres podían tener del embrión de seguridad social 50 pesetas a la semana para poder cubrir alguna necesidad de alimentación infantil, de biberones, de pañales entonces no, porque eran gasas. He limpiado yo gasas de mi hermano pequeño, pues que serían las de unos pocos años antes, ¿no?
por si tenían que ir al médico. Eran 50 pesetas de las pesetas del año 31 durante 10 semanas y 6 semanas de sueldo pagado y en posmaternidad. Pero fíjense, poner en marcha una ley que beneficiaba, un decreto que beneficiaba a las mujeres, hicieron que 741.771 mujeres en un año se dieran de alta para cotizar, para luego tener esa prestación. El Ministerio de Trabajo saca adelante la ley del contrato de trabajo, que yo me reía mucho leyendo el artículo 16 y el artículo 51, porque había que seguir pidiendo permiso al marido. Es decir, a ti te contrataban en una empresa y la empresa llamaba al marido. Y el marido decía, sí, estoy de acuerdo con que ustedes le pasen a firmar un contrato de trabajo. Y en otro renglón o en otra página daba permiso para que la mujer pudiera cobrar ella su salario y la empresa no se la mandara al cabeza de familia. Todavía había ese requisito, pero la mujer exigía su contrato de trabajo y además reclamaba cobrar su salario. Aparecieron los primeros decretos del sector público. ¿Se acuerdan cuando les he dicho de ese artículo 33 y 40 que hablaba de poder entrar la mujer a trabajar en cualquier lugar y desde luego en el sector público? Pues mire, algunos de la sala lo recordarán de oírlo. Las primeras mujeres que empezaron a trabajar en el sector público fue en Correos. Lo llevan muy a gala los trabajadores de Correos. Las mujeres, las primeras que trabajaron dentro del sector público fue en Correos. Después el Ejército abrió espacio de taquígrafas para trabajar en el Ministerio del Ejército. Entraron las mujeres en prisiones. Bueno, ¿se acuerdan que estaba Victoria Can ya como directora general de prisiones? La Marina sacó las ofertas de trabajo de mecanógrafas para las mujeres. Hasta entonces eran solo hombres, los que estaban ahí. Bueno, y así les podría contar diferentes aspectos en lo que era el sector público en la Segunda República y el empezar a incorporarse las mujeres. Fueron años que se dio el salto, en mi opinión valioso. Ahora hay mujeres jóvenes que piensan de otra manera. Fue prohibir la prostitución, porque vulneraba los derechos humanos de las mujeres, y crear el Patronato de Protección de las Mujeres. Allí se incorporaron las grandes mujeres de aquellos tiempos: María Lejárraga, Matilde Huici, Victoria Ken. Formaban parte de un consejo donde buscaban salidas a algo que prohibían, pero como se ejercitaba había que dar alternativas y salidas. Bueno, fue la ley del divorcio. Ustedes se reirían también, porque entonces ya las mujeres podíamos pedir el divorcio. Hasta entonces no, solo lo podía pedir el hombre. Entonces las mujeres podíamos pedir el divorcio si había adulterio, si había bigamia, si había abandono, si había malos tratos y si nos habían transmitido una enfermedad venérea. Esos eran los únicos motivos por los que podíamos pedir divorcio. Los hombres por todos los demás, pero bueno, caminante no hay camino, que decía Machado. Paso a paso, golpe a golpe, ¿no? Y se iba avanzando. Entonces, ¿qué es lo que yo haciendo este recorrido a la Constitución, que ha sido un orgullo para las mujeres y que lo hemos estudiado, incluso las que no hemos vivido en esos tiempos? Pues quería recordarte todo con este ejemplo de luchar por una ley y una Constitución que diera la igualdad. Quería recordar todo lo que hemos dicho al principio de qué era el feminismo, qué es ser libre pensadora, qué es asumir la responsabilidad de vivir como mujer, defendiendo los derechos de la mujer, los tuyos y los de las demás, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad fue un honor en nuestro país que llegara todo el pensamiento krausista, que los orteguianos, aún siendo un pensamiento más moderado, siguieran poniendo en valor la lucha por la igualdad, los fabianos, los librepensadores y las feministas, luchando por este reconocimiento en las leyes, el reconocimiento de las personas y el reconocimiento social. Bueno, terminaría esta etapa
con una frase de nuestro gran poeta Antonio Machado. Decía: enseñad al que no sabe. Esto está en casi todas las universidades populares. Enseñad al que no sabe, despertad al dormido, en este caso, si queréis, decimos dormida, llamad a las puertas de todos los corazones, llamad a las puertas de todas las conciencias. Este es el trabajo del feminismo, del libre pensamiento, de los hombres librepensadores también, para avanzar en sociedades democráticas y en sociedades igualitarias. Pues algo parecido pasó con la Constitución del 78. No hubo el escándalo de la Constitución de la Segunda República, pero también utilizar el lenguaje de género era como si estuviéramos locas. Luchar por la visibilidad de las mujeres costó mucho. Y una lección que a veces no se cuenta demasiado es que las mujeres empezamos a aprender a pactar entre nosotros. Porque antes éramos como microorganismos. Yo soy de este sindicato, tú eres de este otro sindicato, pues ya no me entiendo contigo. Tú eres de la Cruz Roja, tú eres de Cáritas, pues ya no me entiendo contigo. Tú eres de tal organización feminista, del feminismo de lo pequeño, del feminismo de la diferencia, del feminismo político. Y entonces estábamos todo el día de conflicto, porque nos dedicábamos a reforzar lo que nos separaba en lugar de a reforzar lo que nos unía. Y aprendimos a reforzar lo que nos unía. Y fue el periodo de los primeros años de democracia de nuestro país, donde las mujeres pactamos entre nosotros para establecer prioridades políticas. Y entonces nos dimos cuenta de cuando reforzábamos lo que nos unía en lugar de lo que nos separábamos, éramos más fuertes y más eficaces. Y aprendimos a pactar con los hombres, y aprendimos a pactar con los poderes públicos. Fueron esos años donde se pone en marcha el Instituto de la Mujer, donde se ponen en marcha los planes de igualdad, donde se ponen en marcha las acciones positivas, donde se revisan todas las leyes, códigos civiles, códigos penales, todas las leyes, para que el principio de igualdad de la Constitución del 78 se recogiera en las leyes que no se habían todavía revisado y habían sido cambiadas en deterioro de los derechos de la mujer en el periodo de la dictadura. Fueron las épocas de las acciones positivas o de las cuotas. En definitiva, visibilizarnos las mujeres en la sociedad y trabajar con un esfuerzo compartido entre nosotras, que luego supimos sumarnos a la marea de las mujeres europeas y a la marea de las mujeres que lo hacían desde los organismos de Naciones Unidas. Yo creo sinceramente que las mujeres de este país hemos cambiado el país demográficamente, hemos cambiado el país económicamente, hemos cambiado el país culturalmente, hemos cambiado el país económicamente, perdón por tantos mentes, hemos cambiado, pero lo hago intencionadamente, hemos cambiado el país socialmente y hemos cambiado el país alcanzando cuotas de igualdad y de democracia que merece la pena tenerlos en cuenta para que un ciclo como el que estamos viviendo, de una crisis tan económica, tan larga, no salgamos de él peor de cómo entramos. Este es un reto del nuevo pacto de las mujeres. Y yo se lo digo a todas las mujeres jóvenes: volved a rehacer un gran pacto de mujeres para que de la crisis no salgamos habiendo perdido, no salgamos peor de cómo entramos. Vamos a salir peor de cómo entramos, solo con ver los salarios de la gente joven, pero que se planifique un compromiso de país para recuperar unas situaciones más favorables. Y eso implica que hay que seguir estando, permaneciendo, denunciando, marcándonos objetivos y no permitiendo retrocesos. Y por eso, sin querer avalarles de encuestas o de porcentajes, pues después, uno de los días de los que mantuve un correo con el señor Ocejo, ¿verdad? Yo dije,
voy a ver cómo están, porque yo ahora ya no sigo. Hubo épocas en las que decía, a ver, ha habido elecciones, ¿cuántas mujeres en todos los parlamentos? ¿Cuántas mujeres en los ayuntamientos? ¿Cuántas alcaldesas? Hacía eso para luego hacer una valoración. Pero ahora esas cosas yo ya no las hago. Y entonces vi este mapa que ustedes tienen. Entonces, presencia de las mujeres en la vida pública, en parlamentos, en gobiernos, en hospitales, en escuelas, en todo lo que es sector público. Pues miren, el azul es unos niveles que están en 50% de hombres, 50% de mujeres, y miren, fíjese, nos vamos a Oriente, ¿verdad? Y el amarillo es lo peor. Aquí tenemos la Unión Soviética, aquí tenemos la India, estamos hablando de millones de ciudadanos, Pero cuando no trabajas por la democracia y por la igualdad y lo conviertes en un gran objetivo, esto se empieza a diluir. A partir del rojo empieza a haber mejores resultados. Pero el azul oscuro, el azul claro, pues como ven, lo tenemos en los países nórdicos, lo tenemos en algunos países centroeuropeos, lo tenemos en... Esto es porque México hizo un trabajo importante en algún momento, aparece Argentina, aparecen algunos países con indicadores de leyes que hablan en la igualdad. Esto, si quieren, lo recoge alguien, lo van pasando y lo van viendo, juntando, ¿no? Bueno, y claro, sí, van juntos. Toma, si quieres ese se ve mejor y este para un ala. Entonces, como van a tener otra conferencia y creo que va a estar más en el entorno de las reivindicaciones, pues, pero bueno, en Europa, montado por todos los sindicatos, han creado una herramienta para trabajar sobre la brecha salarial, y ustedes saben que los sindicatos lo han presentado la semana pasada. Aquí están, a disposición si alguien tiene mucho interés, pero claro, la brecha salarial es que en este momento en España, a igual trabajo no es un término, a trabajo similar, una mujer como media, hay más y hay menos, una mujer para cobrar anualmente lo mismo que un hombre, tenemos en este país que trabajar como media, atención, como media, 70 días más. Y este documento se ha hecho en Europa y se ha hecho para los diferentes países, y en todos hay que trabajar. Para ganar lo mismo a trabajo similar hay que trabajar más días, ¿no? Acaba de publicar la ONU Mujeres un documento que aquí se fija más en los datos de los países en vías de desarrollo, y entonces el acuerdo para la manifestación del domingo de las organizaciones de mujeres ha sido fruto de esta investigación europea de que hay que trabajar más días para poder ganar lo mismo que un hombre en un trabajo similar, y vuelvo a decirles como media, o sea que aquí estoy poniendo la investigadora, la ministra, la investigadora, la directora del colegio, y estoy haciendo una media con quien limpia un colegio o es un auxiliar en una residencia de mayores, ¿no? Es decir, haciendo una media hay ese dato, y por eso las organizaciones han dicho hay que hacer una campaña de cobrar lo mismo y cuidar lo mismo. Cuidar lo mismo y cobrar lo mismo, porque aquí sigue habiendo una mentalidad de ¿en qué te ayudo? Hazme la lista de la compra, ¿verdad? Las que somos un poco mayores, hazme la lista de la compra, ¿en qué te ayudo? Y bueno, si me dices qué te hago, pues lo hago, pero mira, esta es mi lista de todo lo que no sé hacer. Bueno, pues conciliar la vida familiar y la vida profesional se puede hacer cuando el tiempo y el trabajo y la búsqueda de la igualdad salarial se comparte. Bueno,
sinceramente creo que de lo que aprendimos luchando por una legislación igualitaria en la Segunda República, lo que aprendimos luchando por una legislación igualitaria en la Constitución vigente que tenemos los españoles, y en el momento actual que vivimos, que está habiendo indicadores de retroceso en las mujeres, indicadores serios y preocupantes, no queda otro remedio que volver a unirnos las mujeres, volver a recuperar aquel pacto de mujeres para presentarnos ante los poderes públicos y decir: necesitamos salir de la crisis sin retroceso para las mujeres, que no seamos las mujeres los que paguemos los efectos de la crisis, porque ustedes recordarán que como esta era una crisis del boom inmobiliario, en su efecto primero en nuestro país, todo el mundo dijo, y se vio en un primer momento, que quien perdía el trabajo eran los hombres. Pero si la crisis, pero las mujeres avisábamos, si la crisis es larga, ya vendrán a por nosotras. Y como la crisis ha sido larga, después de perder muchos hombres el trabajo, porque estaban en el entorno de la construcción y el sector auxiliar de la construcción y las grandes obras, luego los efectos del empobrecimiento han llegado también a las mujeres. Y la reforma laboral ha traído como elemento dos velocidades en el mundo del trabajo: el trabajador que ya tenía su trabajo fijo, la trabajadora que ya lo tenía, y los nuevos trabajos. Y los nuevos trabajos tienen unos salarios muy preocupantes y una brecha entre el salario del hombre y de la mujer que se va a ver en las próximas investigaciones que se realicen. Bueno, con esto termino para darles a ustedes la palabra y discutir conmigo o compartir lo que estimen oportunos, pero si como dicen los anglosajones hay que dejar un mensaje, un resumen, pues miren, mi resumen es que la democracia en el mundo solo se ha conquistado de forma rigurosa cuando las mujeres han tenido voz y parte. El voto ya, hasta Suiza, que fueron los últimos, pues voz y parte. Y los avances en la igualdad no se pueden hacer pensando solo en la igualdad del 50% de la población. Yo por eso comparto lo que muchos pensadores dijeron ya de forma clara en el siglo XIX. En eso algunas feministas no lo comparten conmigo, pero cuando yo veo que hay organizaciones que tienden a decir los hombres por un lado y las mujeres por otro, o la educación segregada, o no, las feministas nos entendemos mejor entre nosotras y no queremos pertenecer y queremos hacer organizaciones solo de mujeres. Miren, eso es falso. Igual de falso es una sociedad solo de hombres y igual de falso es una sociedad solo de mujeres. Las sociedades equilibradas son aquellas donde los hombres y mujeres cómodamente discurren, resuelven, plantean y se marcan objetivos. Y vivimos en esta segunda década del siglo XXI momentos que son retos para unirse los hombres y las mujeres, tal vez primero las mujeres en el sentido de juntarse para hacer su plataforma reivindicativa, ¿no?, para intentar que de esta crisis salgamos lo menos mal, ¿cómo se dice?, perjudicadas, mal paradas. Muchas gracias por su atención y espero haberles sido útil en el interés. Por supuesto. Preguntas, críticas, reflexiones complementarias. Sí. Bueno, gracias, Matilde. Has comentado una cosa que me ha llamado lo de la ley del hablado. Es que el otro día vi un comentario, bueno, que había dicho una frase que había dicho Michelle Bachelet, me llamó la atención, que decía que cuando una mujer está en política, cambia la mujer.
cuando las mujeres están en política, cambie la política. Entonces, me llamó así un poco la atención el hecho de la frase, pero ahora con lo que has comentado, la ley del agrado, supongo que va un poco en ese sentido, ¿no? Así es. Es que cuando una mujer está en un lugar donde, y a mí me ha tocado en las empresas en las que he trabajado, que pues he tenido la suerte de trabajar en grandes empresas y estar bien, era la psicóloga, y como eres un poco como una bruja, ¿no? Mira esta, que decide quién, o que me presenta una terna de quién va a entrar, y hace la selección, ¿no? Y tenemos esa imagen un poco de brujas, pero éramos pocas mujeres. Pues por ejemplo, yo empecé a trabajar en el Grupo Fierro, en Cointra, en Alcalá de Henares, lo de Cointra Jodesia, ¿se acuerdan ustedes que decían del Godesia, ¿no? De el camping gas, de todas las lavadoras, bueno, pues eran mayoritariamente hombres, y entonces eras un poco como si eres dócil, te llevamos en bandejas con flores y bombones. Ahora, si decides no ser dócil, luchas como el Capitán Trueno, sola ante el peligro, ¿no? Entonces la Bachelet, que es una tipa estupenda, y que ha estado haciendo un trabajo muy bueno en ONU Mujeres antes de volver de nuevo a ser presidenta de Chile, pues la Bachelet, claro, decía, tenemos que ir a la democracia paritaria, tenemos que ir a cuotas cada vez más grandes de presencia de las mujeres en las empresas, en todas las organizaciones, porque así no tenemos la presión ya podemos ser nosotras mismas, ¿no? Y fíjate tú lo que debió de ser Clara Campoamor. Yo es que me imagino a Clara Campoamor en el Parlamento recibiendo la crítica de las propias mujeres y diciéndole una persona como Margarita Nel o una persona como Victoria Khan, que eran amigas, que habían trabajado incluso en el mismo despacho de abogados juntas, y decir, no, tienes que ceder porque vamos a perder la República. Atención, que esto en política, yo siempre tengo fama de estar un poco en el ala izquierda de las cosas, en política, acuérdense que una persona tan importante, y para mí el más grande hombre de Estado que hemos tenido en la democracia española, que se llama Felipe González, en una ocasión, enfadados con el ala izquierda del partido, dijo, no importa, lo importante es que cace ratones el gato, no importa que el gato sea blanco o sea negro. Mire, esa es una expresión de Confucio, en la China confuciana, para decir que lo importante es el resultado y no el medio. Y eso en política democrática no puede ser. No, lo dijo en una cosa menor, pero el fin no justifica medios incorrectos. Y entonces lo que le estaban diciendo a Clara Campoamor, el fin de la República es más importante que tú en una ley consigas la igualdad. Y Clara Campoamor decía, no, porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y además es verdad que luego echaron la culpa a las mujeres, perdón, no lo he contado, pero eso lo tenemos que tener claro, echaron la culpa a las mujeres de que habíamos perdido la República, que luego se recuperó mucho mejor, pero no es verdad, los republicanos fueron divididos y a las elecciones del 31 fueron unidos, y después a las siguientes no, fueron divididos, y al ir divididos se perdió la República, fueron los hombres del poder los que hicieron perder la República, no las mujeres votando, incluso aunque algunas votaran lo que le dijera su confesor, que algún confesor rojillo habría en aquellos tiempos. Yo quería hacer una pregunta. Estoy de acuerdo contigo en que se está retrocediendo estos derechos que nos ha costado tanto trabajo llevar adelante. Y ¿tú crees que este tipo de charlas divulgativas de la historia, de cómo ha sido la historia de la participación de las mujeres, no deberían llevarse continuamente a mujeres más jóvenes que son difíciles de atraer a una charla, a una conferencia, e incluso empezar desde el mismo instituto a volver a educar? Porque aunque parece que las cosas las tenemos hechas, en realidad
queda mucho camino y hemos retrocedido, a mi modo de ver, bastante. Ha hablado la vicepresidenta de la Universidad Popular y voy a ponerte un ejemplo que yo misma no me lo esperaba, después de lo que me costó sufrir. Cuando yo hice la campaña de Póntelo, Pónselo, siendo ministra de Asuntos Sociales, con el ministro de Sanidad. Claro, al ministro de Sanidad nadie le molestaba, porque estaba diciendo póntelo, pónselo, para intentar no tener el SIDA, que no te pasen el SIDA, no tener enfermedades venéreas. Estaba muy bien. Pero yo dirigiéndome a los jóvenes, diciéndole póntelo, pónselo, usted se está metiendo en un carajal. Y yo decía, me meto en un carajal, pero lo cierto es que yo estoy viendo que vivimos en democracia y cada vez hay más adolescentes embarazados que son embarazos no deseados. Y eso es un problema tremendo para adolescentes. Y después de hacer la campaña con todo el sufrimiento que fue y la incomprensión del pensamiento conservador de este país, pues la verdad es que creíamos que luego ya venía todo en ruedas, como se dice, ¿no? Que ya no había falta repetirlo. O me acuerdo yo, recordarán ustedes, cuando los anticonceptivos estaban prohibidos. Ahora estoy hablando de mis 20 y 20 y tantos años y de algunas de las personas que están en la sala, que las ginecólogas amigas íbamos a las asociaciones de vecinos y llevábamos un DIU y decíamos, esto es un DIU y te lo pone el ginecólogo y no te quedas embarazada. Estas son las píldoras anticonceptivas que, mira, no te las venden en cualquier farmacia, pero en Saconia hay una farmacia progre, en no sé qué sitio, y llevábamos el listado de las farmacias que no te ponían cara de qué mala persona eras si ibas a pedir píldoras anticonceptivas. Esto es el preservativo. Y íbamos las mujeres a enseñárselo a las mujeres más mayores que nosotras e incluso a las jóvenes. Claro, después de hacer eso, creíamos que ya esto entraba en los genes. Creíamos que eso se aprendía y ya se transmitía. Y descubrimos que no, descubrimos que hay que hacer la pedagogía constantemente. Y por eso no hay que tirar. Yo a las mujeres siempre les digo, todo el mundo tenemos derecho a jubilarnos de la militancia feminista. Dice, pero tu obligación es dejar otra en tu lugar. Que es una forma muy gráfica de decir, deja otra en tu lugar. Y luego ya vuelves cuando te hayas descansado. Pero es fundamental. Por eso, educación para la ciudadanía era un acierto. Era un acierto. Y yo he visto el temario, no soy una experta, bueno, como no he tenido hijos, yo sigo hablando del bachiller antiguo, del mío. Hablo, de vez en cuando me sale el preu, y claro, a veces estoy en un auditorio que dicen, ¿está de qué habla? Bueno, pues yo he visto el temario, y el temario era educar en la libertad, educar en la igualdad, enseñar todo lo que hicieron los librepensadores. Era totalmente sano y noble, pero ayudaba a reflexionar a las personas. Entonces ha habido un pensamiento, en este caso yo creo que confesional, ven, por eso es tan importante el laicismo. Pero Dios mío, si uno puede sentirse cristiano, musulmán, protestante perfectamente en su mundo privado, en su iglesia, con todo respeto y con todo derecho, y la parte de humanismo que sus religiones le den será importantísimo, pero por favor sepárele de lo público. A mí una de las cosas que más me gusta es que me inviten, o porque estamos en diciembre a principios y es el aniversario de los derechos humanos, o porque es el 8 de marzo, o por cualquier otro acontecimiento de las internacionales que convoca Naciones Unidas, que me inviten profesores en institutos. Porque te das cuenta de que puede ser muy útil trasladando con pedagogía y con tolerancia reflexiones a los jóvenes. Ayer en el Parlamento un diputado, Juan Segovia, que es joven, habló de un estudio que yo se lo voy a pedir porque no lo había leído. Y el tema era sobre jóvenes. Y empezó a... Si eso le hago una nota a la universidad para que se sepa, porque no retuve qué investigación era, pero una investigación de este país sobre cómo iban pensando en el momento actual los muchachos y cómo iban pensando las muchachas. Y puso un ejemplo de estos que yo dije, un poco llamativo para el Parlamento, pero es joven y lo hace. Dice,
en las encuestas, si le preguntaban a un muchacho joven si tenía varios ligues al mismo tiempo, la opinión de los jóvenes era: eso está bien, un machote. Y decía, y si le preguntan, oye, ¿y si los ligues los tienen al mismo tiempo una chica? Dice, esa es una fresca. Serán frescos los dos, ¿no? Bueno, entonces hay que estar constantemente, porque nos creemos algunas veces que lo que nosotros hicimos, eso ya lo tienen aprendido las siguientes generaciones, y no es verdad. Todos tenemos que trabajar porque los valores que consideramos importantes, que dan civilización a un país y a una democracia, pues se cuiden. Al fondo hay una señora pintada de canosa, que es la presidenta de la Universidad Popular. Y sobre todo darle la enhorabuena a los hombres que afortunadamente han participado en esta charla tan agradable y tan instructiva. Yo soy una feminista, entre paréntesis, porque a veces me dejan, otras veces, como dices, imposible, educar a mis hijos en valores y desde un punto de vista de igualdad. Pero sin embargo, no he obtenido los mismos resultados. ¿Por qué? Porque es posible que el entorno del hogar sí que lo haya, pero que el exterior no sea el adecuado. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir que ese valor los jóvenes lo obtengan, lo asimilen y consigan considerar su pareja como el mismo derecho que él tiene? Es un problema importante y cada vez es más la diferencia entre hombres y mujeres en este siglo, en este principio del siglo. Muy grave. Sí, hay una imagen que ¿cómo se llama? Hay una imagen de la reflexión de Amalia, si os la traslado de esta manera, vais a entender lo que quiero decir y lo que ella ha dicho perfectamente. Esto es como cuando estás en un estanque y tiras una piedra, ¿verdad? Hay un primer círculo, pero esa piedra produce círculos que cada vez se van abriendo. Y es verdad que a veces nosotros hacemos nuestro trabajo de coherencia en nuestro entorno más cercano, pero claro, los círculos son varios y además en varias direcciones, ¿no? Entonces no sirve actuar solo en un aspecto, como puede ser la relación entre dos adultos, ¿no? O la relación de unos padres con unos hijos, porque luego está el colegio, porque luego está el instituto, porque luego está el ocio, porque luego está el deporte, porque luego está la universidad y porque luego está el trabajo y entonces hay que intentar actuar en todos los campos. Yo creo que es fundamental recuperar un pacto de civilización con los medios de comunicación. Los medios de comunicación están jugando un papel nefasto para la democracia. Primero, porque todos los titulares y de lo que priorizan y ponen en primera página son escándalos. Y los programas de televisión, por favor, esto de Gran Hermano, estas tertulias de gente que se insulta, que no se escucha, que hablan al mismo tiempo, eso no tiene nada que ver con la pedagogía que permitiría ir expandiendo. Qué importante sería convertir en protagonistas a jóvenes universitarios, jóvenes de la formación profesional, y que ellos fueran los que hablaran y los que hablaran de sus cosas y alguien ajustara y adecuara. Yo desde luego con eso no haría zapping, yo me quedaría escuchándolo y se me ocurriría decir algo
Hombre, yo, con esta señora que es tan famosa, que está con la señora Esteban, en pijama en el Gran Hermano, pues sinceramente, y eso es una heroína, esto no nos conduce a ningún lado. Entonces, yo creo, por eso yo he querido decir aquello de la transición del pacto de las mujeres, que es fácil, ¿verdad, feminista? Ponernos a decir, estas son las cosas importantes, está nuestro mundo más cercano, pero hay que dirigirse a quien divulga los valores que tienes en una sociedad. Y aquí hay que volver a recomponer un pacto porque los medios de comunicación hagan pedagogía. Y luego hay que seguir trabajando por el respeto de las grandes profesiones que trasladan valores, ¿no? Por ejemplo, la marea blanca, yo creo que ha encendido una lucecita a la ciudadana española en torno al valor de la gente que nos cuida en los hospitales y en los centros de salud, pero que pocas enfermeras y que pocos médicos salen en las primeras páginas de las revistas. Es cambiar, es trastocar. La educación. ¿Quién enseña a nuestros hijos? ¿Quién nos enseña a nosotros en una universidad popular o en la universidad de mayores o de jóvenes en la universidad, en nuestro curso académico? Esos son héroes, son heroínas, son la gente que nos traslada conocimiento, nos enseña a pensar. Eso fue el gran valor de los librepensadores. Entonces, esa gente tiene que ser protagonista. Y ser protagonista es que tengan nombres en las calles, es que tengan nombres en las plazas, es que se hable de ellos en marzo 21 o en la sala de ovalar enfrente del ayuntamiento o en el de juventud, que también he estado para algunas cosas con vosotros. Es decir, hay que llamar a la puerta de la importancia de estos valores democráticos, de la igualdad entre hombres y mujeres, para recomponer acuerdos. Y esto es muy importante y se puede hacer en cosas pequeñas y en cosas grandes. Cuando la ley de igualdad decía que era importante que hubiera mujeres decanas y rectoras, es porque cuando has dicho que vienes de dar clase, es que esto se ve. En un primer momento conseguimos que hubiera más mujeres que permanecieran catedráticas, que fueran jefas de departamento, pero ya el siguiente nivel, que es decanas, significa más años de lucha, y el siguiente nivel, que es ser rectoras, significa más años de lucha. Tú vas ahora al Consejo de Rectores y en el Consejo de Rectores solo hay una mujer, todo lo demás son hombres. Por lo tanto, hay que actuar ahí también. Y hay que convertirlo en mensajes en esa universidad. Pero bueno, se me ha ocurrido decirte, para no enrollarme, el de los medios de comunicación, porque son difusores de valores y de lo que queremos la sociedad. Y hay que llamar a la puerta de los medios de comunicación a decirles que nosotros queremos tener una sociedad. Este exministro de UCD que ha nombrado nuestro presidente Rajoy, que le ha nombrado el embajador de la imagen de España. Pues la imagen de España es la sociedad que nosotros queremos, y la imagen de España es una sociedad en igualdad entre hombres y mujeres, y eso sí que es una impronta. Recuerden aquello que les comenté de Olof Palme, ¿no? ¿Qué quiero para Suecia? Mire, para Suecia, este pueblo, lo que queremos es pleno empleo, el mejor estado del bienestar y profundizar en la democracia. Bueno, pues muchísimas gracias por parte de la Universidad Popular y todo por esta conferencia que ha sido tan instructiva, y que sigamos el ejemplo. Muchísimas gracias. Es un diploma que damos. ¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Ponentes. Claro que sí. Yo tengo mi diploma de la Universidad Popular.